Se dio a conocer en la jornada de hoy el dato de inflación del mes de abril de Estados Unidos y creo personalmente que este es el dato macroeconómico más importante que vamos a ver durante el resto del mes. ¿Y por qué? Porque está íntimamente relacionado con las caídas que venimos teniendo en el mercado. Si bien no tienen una relación directa, vamos a ver realmente cuál es la causa de que la inflación en Estados Unidos esté afectando a los mercados de acciones y las criptomonedas. Bien, primero veamos cómo salió el dato. Tuvimos una inflación anualizada del 8,5% de marzo del 2021 a marzo del 2022. Con el nuevo dato de inflación que se presentó de abril, que fue mayor a lo esperado porque fue de un 0,6% contra el 0,4% esperado, la inflación interanual bajó. ¿Por qué? Porque la inflación de abril del 2021 fue más grande que la de abril del 2022. De todas formas, bajó de un 8,5% que tuvimos en marzo a un 8,3%. Se esperaba un 8,1% debido justamente a que se esperaba que la inflación de abril sea del 0,4% y no del 0,6% como finalmente fue. Durante marzo tuvimos una inflación, subimos un video el mes pasado explicando que fue una inflación fuertemente afectada por la suba de los precios de los combustibles, y esto a su vez dado por la suba del precio del petróleo, que a su vez estaba dado por el conflicto que hay con Rusia en Europa. Considerando la relevancia que tiene Rusia en el comercio de crudo a nivel global, las sanciones económicas que se le han ido aplicando podían afectar a la oferta general a nivel mundial de petróleo crudo y, bueno, por supuesto por una cuestión de especulación por parte del mercado para proveerse de un recurso que en un futuro puede escasear, los precios del petróleo escalaron rápidamente. Inclusive el aumento de los precios de combustibles en Estados Unidos fueron los causantes de más de la mitad de la inflación que tuvimos durante el mes de marzo. Pero esto no fue así en abril. Algo que sí es positivo a destacar es lo que dice esta última frase, que esta caída que hemos tenido, un pequeño recorte en el índice de precios al consumidor. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Para los que no sepan, es básicamente un factor que mide la inflación. Es un índice formado por distintos productos de una canasta básica que necesitaría un ciudadano norteamericano promedio para vivir, y se calcula cuál es el incremento de ese valor, lo que, digamos, en términos generales mediría cuál es el incremento del costo de vida que tiene una persona normal en Estados Unidos. Esto es muy relativo porque los productos que están dentro del índice de precio del consumidor y las ponderaciones que tienen cada uno de ellos claramente no son los consumos que tienen todas las personas. La inflación es algo que puede afectar a distintas personas de distintas maneras. Por supuesto que, por ejemplo, una suba en el precio de los combustibles no va a afectar lo mismo a un remisero que a una persona que quizás se dedica a algo que no tiene realmente que trasladarse mucho. Por ejemplo, alguien que trabaja en casa de profesor, por ejemplo. Si bien le va a afectar una suba en los combustibles porque en algún momento va a tener que trasladarse, pero un remisero que vive de eso, por supuesto que va a experimentar una inflación que le va a afectar mucho más al incrementar el precio de ese recurso. Y así con diferentes personas que se dedican a distintos rubros. El aumento de los precios de cada bien puede afectar de forma distinta a cada persona. Por eso el índice de precio del consumidor, si bien es un índice que en términos generales mide la inflación, tiene fallas, ¿sí? Pero bueno, hemos recortado y tenemos una inflación interanual en vez del 8,5 del 8,3 desde abril del 2021 a abril del 2022. ¿Esto es mejor? Sí, ligeramente, pero puede que el mercado realmente esperara un recorte más grande. ¿Y por qué el mercado esperaba un recorte más grande? Bueno, esto sí es importante comprenderlo. Como un pequeño resumen de qué es lo que está pasando, cuando empezó la pandemia, muchos saben que la Reserva Federal empezó a aplicar estímulos económicos para que se levante un poco la economía, que estaba todo desplomado. Los estímulos económicos fueron muchísimos y entre los cuales estuvieron, aparte de emisión monetaria, una compra masiva de bonos. ¿Y para qué compra bonos la Reserva Federal? Porque cuando compra el bono y el precio del bono sube, la tasa de interés baja. Y si baja la tasa de referencia, por supuesto que el bono se convierte en un instrumento mucho menos atractivo para comprar. Incluso si el precio de los bonos subió, se convierte en un instrumento que vale más la pena venderlo en vez de esperar a que finalmente terminen de pagar ese bono. Entonces básicamente esto que causa que gente salga de invertir en bonos para invertir en los demás mercados, invertir en empresas, por ejemplo, y tirar los precios para arriba. Sin dudas que esto funcionó porque tuvimos durante el 2021 un año bastante alcista y también durante el 2020, después de la caída que tuvimos en marzo,
Tuvimos una recuperación en forma de V y prácticamente la caída de la pandemia fue algo que quedó en la historia. Pero después esto empieza a pasar factura y hoy nos encontramos con una inflación de las más grandes en los últimos 40 años en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Reserva Federal para poder controlar esta inflación? Bueno, una de las principales razones por las que se crea la inflación es porque la gente gasta más dinero, y si la gente gasta más dinero, digamos, es porque tiene más dinero o porque piensa que las cosas que está comprando en un futuro no las va a poder comprar, o van a subir de precio o van a escasear. Por supuesto que la teoría de inflación es algo mucho más complejo, pero en términos generales, si la gente tiene menos plata para gastar, tiende a gastar menos plata. Entonces la Reserva Federal ahora tiene que vender los bonos que compró para que baje el precio, y si baja el precio se convierte en un instrumento de inversión más atractivo. Entonces la gente, si ve que el bono está teniendo una muy buena tasa de interés, va a comprar bonos en lugar de quizás gastarse ese dinero en cualquier cosa, y digamos esta es una de las herramientas para tratar de disminuir la inflación. Además, subir la tasa de interés también atrae a inversores extranjeros. Y la idea de todo esto simplemente es para bajar la inflación. La Reserva Federal ya dijo en varios comunicados que su principal prioridad es frenar la inflación. Así que, digamos, no le va a importar básicamente lo que le pase al mercado con tal de controlar la inflación. Tampoco la Reserva Federal quiere que se les destruya el mercado, pero sí dijeron que su prioridad era esa, frenar la inflación. Ahora bien, ¿qué es lo esperable, digamos, que pase con el panorama actual? La Reserva Federal está vendiendo bonos y está subiendo la tasa. Esto es justamente uno de los principales drivers bajistas que está tirando el mercado para abajo, junto con la guerra que estamos teniendo en Rusia y demás. Pero si todas estas medidas políticas que está tomando la Reserva Federal no son suficientes para frenar la inflación, la Reserva Federal, digamos, se va a ver en la obligación de tener que ser aún más estricta con su política monetaria. Por lo tanto, subir las tasas más rápido y en mayor porcentaje. La última suba que tuvimos fue del 0.5%. No dijo Powell que estaba esperando subirla a 0.75, pero si ven que una suba del 0.5 no es suficiente, van a tener que acelerar un poco más esto y subirla 0.75 o más. Y por supuesto que esto para el mercado sería una muy mala noticia, porque si suben la tasa de interés más rápido y más seguido, y digamos en mayores paquetes, en vez de subir a 0.5 la suben 0.75, el bono va a convertirse más rápidamente en un instrumento de inversión más atractivo. Y en un contexto donde los mercados están cayendo y el bono cada vez está rindiendo mejor, digamos, sería natural querer pasarse a invertir en bonos en vez de quedarse en las acciones. Por eso es importante el dato de inflación en Estados Unidos. Al mercado no le interesa realmente cuál es el costo de vida de un ciudadano norteamericano promedio. Eso no le interesa al mercado. Lo que al mercado le interesa son las cosas que pueden hacer que los precios varíen, y la Reserva Federal, modificando su tasa de interés, es una entidad que puede hacer que los precios de las acciones varíen. Y si a la Reserva Federal le interesa cuál es la inflación de Estados Unidos, digamos, es esperable que al mercado al fin y al cabo le termine interesando la inflación. Porque una inflación más grande va a hacer que la Reserva Federal se ponga más estricta con su política monetaria. Y una política monetaria más estricta va a tender a que los precios caigan más rápido. El dato de inflación fue más grande de lo esperado. Si bien hemos tenido un recorte en el índice de precio del consumidor y no ha sido tan malo como lo fue en marzo, digamos, vamos a estar en un mes que va a ser mejor que abril. Es posible que mayo no sea tan bajista como abril, pero no deja de ser bajista porque seguimos con un índice de precio del consumidor muy elevado. Está bien, no es del 8,5, pero es del 8,3, cuando Estados Unidos siempre tuvo una inflación en torno al 2. Incluso ese es el objetivo que tienen para largo plazo. Entonces es esperable que este dato de inflación impacte de forma negativa en el mercado. De todas formas, tengan en cuenta que si Powell, presidente de la Reserva Federal, sale a hablar y sale a decir que no van a subir la tasa de interés más rápido de lo que la están subiendo, vamos a tener una recuperación muy rápida en el mercado al día siguiente. ¿Por qué? Pues si el mercado cae ante un incremento de la inflación porque piensa que la Reserva Federal va a ponerse más estricta con su política monetaria debido a esto para bajar la inflación, porque esa es su principal objetivo, si la Reserva Federal sale a decir lo contrario y sale a decir, no, miren, tranquilos, no lo vamos a subir más de lo que ya lo estamos subiendo, el mercado va a recuperarse, no porque el mercado quiera subir, sino porque elimina esa caída que tuvo por una mala expectativa respecto a qué vaya a ser la política monetaria de la Reserva Federal. Por eso creo que es un dato importante a seguir. Es posible que el mercado se tome mal el índice de precio al consumidor que tuvimos durante el mes pasado, pero también va a ser muy importante que estemos muy atentos a qué dice la Reserva Federal después de presentarse este dato de inflación. Vamos a tener las minutas de la Reserva Federal donde finalmente van a decidir la tasa de interés más tirando para fin de mes, que también es un dato muy importante, incluso más importante
importante que la inflación, porque si la inflación nos da un indicio de lo que puede hacer la Reserva Federal, la verdadera información importante es qué haga la Reserva Federal después de conocer este dato de inflación. Vamos a estar atentos, les voy a estar subiendo una noticia cuando se presente ese nuevo dato macroeconómico. Siempre les recomiendo en estos contextos mantener liquidez, es importante, sobre todo en un mercado bajista. Y cualquier consulta que tengan sobre este tipo de conceptos me lo pueden preguntar en los comentarios y les voy a estar respondiendo apenas pueda. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.